Vamos a dar inicio al estudio de la palabra. Estamos casi finalizando la segunda epístola a Timoteo y estos 5 versículos que vamos a tratar hoy tienen mucha importancia. Recordemos que esta carta se le está enviando a un líder, a un pastor. Por tanto, son consejos muy propios para alguien que tiene que dirigir una grey. Pero también los consejos, aunque sean para un líder o un pastor, nos sirven a todos nosotros, porque al fin y al cabo es Dios mostrando su voluntad a través de la Biblia. Así que vamos a leer 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. De paso, en lo que buscan la cita, la próxima semana vamos a tener junta de miembros. Próximo septiembre 10, ¿okay? Para que los miembros vengamos a escuchar los reportes, etcétera, que es muy importante. Y al final del estudio de hoy, estoy pensando, si Dios me ayuda, a preparar un estudio. Fíjense cómo lo voy a presentar. ¿Por qué nos identificamos como bautistas? ¿Qué les parece? ¿Por qué les digo esto? Creo que la iglesia de Cristo es una sola y es universal. Y que la integran varias denominaciones. Sin embargo, hay ciertos aspectos de cada una de las denominaciones que a veces nosotros no conocemos. Y especialmente no conocemos por qué nos identificamos como bautistas. Y yo pienso que eso es muy importante. Inclusive dentro de los mismos bautistas hay separación, hay malas interpretaciones también de la palabra. Y yo creo que es importante que nosotros lo conozcamos. Eso ustedes lo van a ver por qué lo estoy diciendo y es debido a estos 5 versículos que vamos a estudiar hoy. Así que la próxima semana tendremos junta, pero ya para el 17, si Dios mediante, vamos a saber por qué somos bautistas. Nos identificamos como bautistas. Así que 2 de Timoteo 4, del 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ve cómo son palabras directas, claro, a un pastor, a un líder que tiene la responsabilidad de guiar a la grey, pero son enseñanzas que podemos aplicarlas todos nosotros, no importa el don que podamos tener. Estamos hablando aquí del ministerio. El ministro del Evangelio tiene esa responsabilidad de ministrar las necesidades espirituales de las personas. Es una tremenda responsabilidad por la cual le vamos a rendir cuentas a Dios. Todo lo que se predica, todo lo que se enseña, a veces uno lo habla y pensamos que el viento se lleva la voz, pero no, eso queda registrado. Queda registrado cómo se dijo, cuándo se dijo, quién la escuchó, quién la aplicó, quién fue negligente a lo que escuchó. Todo eso Dios lo tiene registrado. Por tanto, la responsabilidad del ministro es predicar la palabra. ¿Por qué es tan importante? Bueno, Pablo presenta varias razones. Desde el versículo 1 dice que tendremos que comparecer ante Dios en juicio. 2, el versículo 2 dice: porque la palabra de Dios es la que nos prepara para salir bien de este juicio. Esos son los puntos que vamos a ir después comentando.
En los versículos 3 y 4 encontramos que hay mucha falsedad diseminándose, tratando de perturbar la verdad. Ahora entienden por qué deseo traer ese estudio de por qué soy bautista. Porque no estamos hablando aquí solamente de sectas y falsas religiones, estamos hablando de denominaciones cristianas, de la iglesia de Cristo, pero me temo que hay veces no honran la palabra como deberían honrarla al interpretarla correctamente. Cuarto lugar, el ministro debe cumplir su ministerio y lo importante es dar la palabra predicando y enseñando sana doctrina. Así que vamos a ver el primer punto, que es comparecer en juicio. Fíjese que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está omitiendo aquí al Espíritu Santo. ¿Por qué solamente menciona al Padre y al Hijo? Bueno, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y es por eso que solamente menciona al Padre y al Hijo. Esa tercera persona de la deidad nos está preparando para presentarnos ante Dios Trino, donde dice que Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, eso nosotros sabemos que Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después debe de compadecer en juicio. O sea, todos vamos a compadecer en juicio ante Dios. Eclesiastés 12:13 al 14 lo reafirma. Ahí tenemos un versículo en el Nuevo Testamento, un versículo en el Antiguo Testamento, y ambos diciéndonos que todo ser humano va a compadecer ante Dios en juicio. No es un juicio para definir destinos. El destino de nuestra alma la definimos aquí en la tierra, de acuerdo a lo que hagamos con Cristo. Si le recibimos o le rechazamos. Dependiendo de lo que hagamos con Cristo, va a ser el destino de nuestra alma. O sea, no es un juicio para definir destinos. Nosotros sabemos, primera de Juan 5, 11 y 12, que lo dice de una manera muy clara, el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. O sea que para poder salir bien de este juicio delante de Dios, cuando digo bien es justificado, porque todo juicio tiene que ver con justicia. Para salir justificado es en la justicia de Cristo y es cuando uno lo recibe como nuestro sustituto, el que se colocó en nuestro lugar y pagó por nuestra condena. Por eso los vivos, aquí se está refiriendo a vida espiritual, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Dice Juan 3:5, lo que hemos nacido del agua y del Espíritu. A eso de nacer del agua se le ha dado varias interpretaciones. Por ejemplo, hay quienes asumen nacer del agua como si el agua fuera símbolo de limpieza, ya que tuvo lugar en el antiguo pacto para lavamientos, pero nosotros sabemos que eso no aplica aquí, el nacer del agua, porque lo que nos limpia de pecado, ¿qué es? La sangre de Cristo. No es escribir los pecados en papelito y echarlos en una fogata. Por favor. Esa no es la manera de recibir el perdón de pecados. Es solamente por la sangre de Cristo. También hay quienes interpretan el nacer del agua como si fuera el nacimiento biológico. En otras palabras, ya naciste en la carne, naciste biológicamente, ahora tienes que nacer del Espíritu. O sea que sabemos que el bebé se encuentra dentro de una bolsa de agua, que cuando va a nacer se rompe la fuente, ¿verdad? Y entonces hay quienes piensan que de eso se trata, nacer del agua. Hay otra tercera opinión que la interpretan como el agua como literal, como si fuera la necesidad del bautismo. Pero el bautismo nos salva. Vea, esa es una de las cuestiones que algunas denominaciones cristianas piensan de que el bautismo salva y que otorga ciertas gracias. Y es por eso que yo pienso que es la importancia de saber diferenciar las diferentes denominaciones. Está también quienes se refieren a la palabra de Dios como el agua y
que es la que yo pienso que es la correcta, que hace referencia al Espíritu Santo. Fíjate que el Señor, al usar el agua en Juan 7, 38 y 39, dice claramente que se refería al Espíritu Santo. Si buscamos esa cita, Juan 7, por favor. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que, más bien, en ese versículo, cuando Jesús está hablando con Nicodemos, lo que debería decirle es, el que no nace de agua, esto es, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si queremos que este es el uso correcto del uso de lo que es el agua. El caso es que los que estamos vivos en Cristo es porque estamos creyendo en su persona y en su misión. Eso es lo que precisamente nos une a todas las denominaciones cristianas y nos hace una sola iglesia, de que creemos de que Cristo es Dios y es hombre, 100% Dios, 100% hombre, y que Él es el único Salvador y el único mediador. Eso nos une como iglesia, pero como hay muchas otras doctrinas, es lo que entonces es donde empiezan las separaciones. ¿Okay? Tenemos aquí que creemos en Jesucristo, que nos hemos arrepentido de pecado, nos hemos convertido de pecado, que nos encontramos en una guerra espiritual. Fíjate que esas son señales de que estamos vivos y que estamos experimentando un proceso progresivo de santificación. Sabemos que los vivos compadeceremos ante el tribunal de Cristo una vez inmediatamente que seamos arrebatados. Ya entramos un poquito en escatología y al entrar un poquito en la doctrina de escatología, de nuevo vienen las diferentes interpretaciones. Que si vamos a ser arrebatados antes, que si va a ser en el medio, que si va a ser al final, que si no, que si todo va a ocurrir en un momento. Todas esas cosas van separando a la iglesia de Cristo. Bueno, nosotros profesamos que inmediatamente que seamos arrebatados, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque Apocalipsis capítulo 4, que presenta a la iglesia en gloria, habla de 24 ancianos. Esos 24 ancianos son los representantes del pueblo de Dios. 12 representan a las 12 tribus de Israel y los otros 12 representan a los 12 apóstoles. O sea, ahí están los salvos del Antiguo Testamento y los que hasta ese momento fueron salvos que componen la iglesia. Y sucede, ustedes saben que eso va a ser precioso y me imagino inimaginable, que esos ancianos ya tienen corona en sus cabezas y esas coronas las ponen a los pies de Cristo. Las coronas están representando la remuneración que acaba de ocurrir en el juicio ante el tribunal de Cristo. Y como reconocen que lo que fueron o lo que hicieron fue por gracia, entregan las coronas a Cristo. O sea que estamos viendo aquí que dice en nuestro texto que va a juzgar a los vivos. Estamos atendiendo lo que nos corresponde a nosotros, que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Los días pasan. Este es el momento de acumular galardones en el cielo, a través de nuestro servicio al Señor, a través del ejercicio de dones y talentos. Todo lo que hagamos por la obra, por el reino, este es el momento que tenemos hoy, no tenemos mañana, porque no sabemos si ya mañana el Señor nos lleva.
Entonces vamos a ser también juzgados. Y por eso también dice que serán juzgados los muertos. Obviamente, los que no han nacido de nuevo, los que se encuentran separados de Dios por incredulidad, por resistir la gracia, donde no solamente van a ser juzgados, pero según Apocalipsis 20, van a ser lanzados al lago de fuego. Sabemos por muchas otras escrituras, porque aquí habla de una manifestación, ¿no es cierto? Dice, y a los muertos en su manifestación. Cuando esa palabra manifestación se está refiriendo cuando Cristo regrese, a la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo, igual que la primera, conllevó diferentes acontecimientos, su nacimiento, su ministerio público, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo eso involucra su primera venida y en este momento el que está intercediendo por nosotros, su ministerio sumo sacerdotal. Bueno, cuando venga en su segunda venida, eso también va a tener varios acontecimientos. Y por eso que se habla aquí de su manifestación. A la vez que Él se manifiesta en su segunda venida, en su tiempo, los primeros que vamos a compadecer ante Dios en juicio somos nosotros, los vivos, y los muertos lo van a hacer, dice aquí, en su reino. Ese reino no es el reino de los cielos, ese es el reino milenial que Jesús va a establecer en la tierra. Después que pasen los 1000 años de ese reinado milenial, Apocalipsis 25, es que va a ocurrir la resurrección de los incrédulos. Van a compadecer ante Dios en juicio ante el gran trono blanco. Van a ver que sus nombres no están escritos en el libro de la vida y es que van a ser juzgados y condenados al infierno. Así que, hermanos, este texto pareciera sugerir que cuando regrese a la tierra a establecer su reino, que todo va a ser general. Pero no, hermano, por eso es que hay que atender a las otras escrituras y a otros textos que aclaran lo que, por ejemplo, Daniel 12.2. Daniel 12.2 dice que van a resucitar, unos para vida y otros para muerte. Pero está generalizando lo que después Dios revela con detalles y la manera como va a suceder. Ejemplo de lo que es, hermanos, sacar un texto totalmente de su contexto. Vamos a buscar Mateo 25, 31 al 33. Que lo querramos aplicar en este momento, no que estemos pecando porque tratarlo de aplicar en este momento. Porque al fin y al cabo Dios nos creó para hacer las cosas buenas y todo lo que hagamos bueno va a ser remunerado por Dios. Pero este texto está dentro del discurso escatológico que dijo nuestro Señor Jesucristo y tiene que ver con lo que va a pasar en la gran tribulación. Mateo 25, 31 y 33. Noten qué dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ve, ahí comienza, tanto positivo como negativo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, y ahí continúa. Bien, de eso se trata un juicio a los gentiles que sobrevivan la gran tribulación. Porque en
En el milenio, en el Armagedón, eso no quiere decir el exterminio de la humanidad. Ese no es el fin del mundo. Sí, van a morir mucha gente, pero van a quedar mucha gente viva. Y esa gente que ha quedado viva van a pasar al tiempo del milenio. Obviamente, vienen con las características de este mundo de ahora y el haber sufrido todo lo que se sufrió durante la gran tribulación. Posiblemente no duren 100 años durante el milenio. Los que nazcan en el milenio, que ya van a nacer en una tierra totalmente restaurada, esos sí van a tener la capacidad natural de ser longevos, de vivir mucho tiempo. Pero entonces, cuando el Señor venga, porque ahí lo está diciendo, y viene con sus ángeles, no con la iglesia, con sus ángeles, dice que va a ocurrir un juicio donde Él va a retribuir o a remunerar las cosas buenas que le hicieron a su pueblo judío durante ese tiempo. Y eso es lo que se está refiriendo todo el contexto del capítulo. Entonces muchas veces, hermanos, pensamos que es una porción bíblica para los días de hoy y no necesariamente. Hay que saber diferenciar cuando hay profecías para la iglesia y hay profecías para Israel y a qué se está refiriendo. O sea que los judíos que hayan sobrevivido también van a ser juzgados en ese tiempo, Ezequiel 20, 33 al 38. Por eso en el original de nuestro texto se usa la palabra kata. Y kata significa, o sea, hablando de manifestación y reino, según o en conformidad a. Eso es lo que está queriendo decir la palabra que se usa para manifestación y en su reino. O sea que no se va a especificar el tiempo de esta manifestación, ni tanto la segunda venida, ni el reino, porque todos sabemos que ese día nadie lo conoce. Así que resumiendo este versículo 1, los vivos que van a ser juzgados son diferentes grupos que lo forman, formando el pueblo de Dios, la iglesia. También hay otro grupo, los decapitados que salgan de la gran tribulación, incluyendo el Israel redimido. Y también los otros que van siendo salvos, van siendo añadidos a lo que es el reino de los cielos. Los muertos reservados todos para el final del milenio, cuando ya entonces que va a pasar el cielo y la tierra. Y para todo esto, hermano, tenemos la utilidad de la palabra. Por eso dice el versículo 2. Le dice a Timoteo, ministro, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y también doctrina. Fíjense cuántas veces en esta epístola se repite el énfasis sobre lo que es la sana doctrina, lo que es predicar la palabra del Señor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la manera como Dios ha querido hablar al hombre a través de la predicación de pastores, de maestros. Es la manera como Dios está comunicando su palabra y por eso instar a tiempo. El ministro debe de persuadir a la iglesia que aplique la palabra cuando estemos a tiempo. Por eso yo les decía, hermanos, todo lo que tenemos es hoy, no tenemos mañana. Para todo lo que querramos hacer. Si queremos acumular tesoros en los cielos, es hoy. Así que es a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir todo el tiempo. O cada vez que uno tenga la oportunidad. Aquí no se trata de cumplir con un horario de trabajo, sino que siempre estar dispuesto cuando venga la oportunidad, aprovecharla y predicar la palabra. Dejarle saber algo a alguien que le sirva para su vida espiritual. Cuando dice redarguir, es llamar la atención, hacerlo con amor y misericordia,
por respeto a la santidad y justicia divina. Y esto incluye a veces predicar lo que la gente no quiere escuchar. Y hoy día eso está de fama. Lo popular es que los predicadores traten de no causarle tensión a la feligresía, de no causarle estrés, ni estarle hablando de cosas feas, ni regañando a nadie, ni nada de eso. Y la gente, eso es lo que quiere escuchar, las cosas bonitas. Es obvio, pero es para su propio mal. Porque cuando uno redarguye es para el bien. Reprender en caso que se necesite corregir un mal comportamiento y exhortar es mostrar el camino correcto. ¿Por qué razón el ministro debe de hacer esto con paciencia y con doctrina, o sea, con conocimiento? Por los versículos 3 y 4. Por tanto, la abundancia de falsedad. Y si estamos ya viendo señales del fin, esto Satanás lo va a usar aún más de lo que lo ha usado hasta ahora. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que hablar de doctrina, de estudio bíblico, eso es muy aburrido. Denme mejor actividad de esto y lo otro. No me hablen de estudio porque eso me aburre mucho. Eso va a pasar. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, personas que no les importe el contenido de lo que le prediquen o le enseñen. No ven necesario ser adoctrinados. Dice, por eso se amontonan maestros concupiscentes. Y a esos van a escuchar hablar fábulas que los aparten de la verdad. O sea, mantener a la audiencia entretenida más que entrenada. O sea, en vez de entrenada, entretenida. Esa es la idea de lo que está pasando en muchas iglesias, en muchos púlpitos. Algo muy triste, yo digo muy triste porque Dios nos ama, Dios nos ha dado su palabra, Él nos está guiando, Él nos está iluminando para nuestro propio bien y pensar de que gente se deje usar como instrumentos del diablo para en vez de hablar verdad, engañar a las personas, es un final muy pero muy triste lo que les espera. Describe a la gente que no se contenta con escuchar sana doctrina, porque, repito, la van a encontrar aburrida, anticuada, van a querer novedades. La iglesia convertida en un club social, los predicadores hablando lo que la gente quiere oír, acomodando el mensaje para no causar tensión. O sea, el compromiso será con mantener a la gente contenta y no con honrar la palabra de Dios. Y eso sin mencionar que el mantener a la gente contenta es para que no se les vaya el dinero. Porque todo está detrás del Dios dinero. Y por eso es que ocurre todo este fenómeno. Efesios 4, del 11 al 16, dice que ha sido Dios quien le ha dado a la iglesia pastores, maestros que les enseñen. Pero no van a enseñar lo que ellos quieran, porque también Dios le dio a la iglesia la doctrina de los apóstoles. Hombres que recibieron de primera mano enseñanzas directamente del Señor Jesús. Y esos hombres han dejado plasmado, de eso estábamos hablando la semana pasada, han dejado plasmado en escrito lo que ellos recibieron de primera mano, para que no tengamos que estar hablando babosada o lo que yo piense, sino poder tener una guía firme y una guía veraz. La doctrina encierra rudimentos y principios básicos de la fe cristiana.
Sirve para discriminar la verdad de lo falso y discernir el maestro falso del verdadero. Por eso, hermano, usted debe de saber, ok, yo soy responsable y cualquier maestro, cualquiera que esté delante de alguien enseñando, es responsable de hablar verdad. Pero lo repito una y otra vez, los dos oídos que Dios les ha dado a ustedes no es para tenerlos ahí guindando por gusto. Es para que lo que usted escuche, usted corrobore si lo que usted está escuchando es correcto. Usted es responsable. Usted es responsable. Y cuando las personas, por no querer venir, están ausentes y se pierden un estudio o se pierden una cosa, no van a poder tener justificación delante de Dios. Porque en la iglesia se habló de eso. No estuviste presente, te lo perdiste tú. Pero no tienes justificación delante de Dios. Todos nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios, sea de enseñar y predicar, y sea también de escuchar y aplicar. Y esa cada uno tiene su parte. Por eso el razonamiento es indispensable para expresar las verdades bíblicas en forma doctrinal. ¿Por qué digo el razonamiento, hermano? Porque lo que yo escucho, porque Dios es un Dios de lógica, tiene que tener lógica, tiene que hacer sentido que lo que yo estoy escuchando viene de Dios. Por eso cualquier regla de fe y práctica debe de razonarse y dicho razonamiento juzgado a la luz de los contextos de las Escrituras. Muchas de las doctrinas errantes se sacan de texto cuando los aíslan de sus contextos, sean contextos inmediatos o el contexto general de las Escrituras. La verdad es una, es absoluta. Y bueno, puede ser que tengamos diferencias en ciertos aspectos, pero nuestras diferencias no van a afectar la verdad absoluta. La verdad la conoce Dios. Y por eso es que aquí estoy yo, un pobre finito, que necesita ser guiado por el Espíritu Santo para poder tener que decir algo que honre la palabra de Dios en lo que son las 9 doctrinas principales que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso les decía anteriormente la cristología, que es la doctrina de la persona y la misión de Cristo, nos une a todas las denominaciones cristianas. No hablo de sectas, a todas las denominaciones cristianas nos unen. Pero el problema es que no es solamente una. Gracias a esa doctrina somos salvos. Nadie ha puesto en duda la seguridad de la salvación de ninguna de esas denominaciones. Todos somos salvos en Cristo. Pero el problema es que hay 8 doctrinas más. Y en esas 8 doctrinas más es las que tenemos entonces dificultades y problemas. Y es donde tenemos que preguntar, ¿quién tiene la verdad? ¿Entienden por qué quiero preparar ese estudio de por qué soy bautista? No porque yo piense que Bautista es la única iglesia. Por favor, no diga eso tampoco. Eso es un error tremendo. Ni somos los únicos que tenemos la verdad. Pero yo tengo que saber por qué yo me identifico con una denominación bautista. Y ustedes tienen que saber qué es lo que cree la iglesia donde usted se está congregando. Y nosotros tenemos artículos de fe y tenemos un documento completo de todo lo que nosotros creemos en todas las 9 doctrinas. Y usted tiene que ser responsable de saber y conocerlo. Todas estas cosas son importantes, hermanos, porque las herejías y las aberraciones interpretativas siempre han sido una amenaza para la iglesia, por tanto hay que estar alerta. Las 9 doctrinas importantes son las fundamentales, ¿ok? Está la doctrina de las Escrituras, que se llama bibliología, o sea, es el concepto que tengamos de la Biblia. Está la doctrina de la teología, el concepto que tengamos de Dios, y eso involucra a la Trinidad.
¿ok? Pero está entonces la doctrina de la cristología, que se basa solamente en conocer la persona de Cristo. Está la doctrina de la neumatología, para referirse a la persona del Espíritu Santo. Está la angiología, que estudia no solamente los ángeles santos, pero a Satanás y los demonios. Está la antropología, es el estudio del hombre. Ahí involucra lo que somos, por qué somos, para qué somos. Está la soteriología, la doctrina de la salvación. En la doctrina de la salvación incluye pues el pecado, los conceptos acerca de las ordenanzas y todo eso. Está la eclesiología, el estudio de la iglesia, desde su formación hasta lo que el Señor está haciendo, su misión hoy día y su futuro. Y está la escatología, que es la doctrina del futuro. Así que, como ustedes pueden ver, al final de todo, Pablo le dice a Timoteo, tú cumple con el ministerio. Y el Señor así nos dice a cada uno de nosotros. No todos somos pastores, no todos somos maestros, pero cada cual ha recibido un don. Y el Señor lo que nos dice es, tú cumple con tu don, cumple con tu ministerio, séle fiel al Señor, sigue acumulando tesoros en el cielo, galardones en el cielo, porque está cerca, ya aprendimos en el texto, que cuando se refiere a manifestación, es la segunda venida de Cristo con todos los acontecimientos que van a ocurrir desde que el Señor se lleva a su iglesia hasta que venga en el Armagedón. Cuando dice su reino, es lo que va a suceder después del Armagedón hasta el fin del mundo. Y eso es lo que dice aquí Pablo, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, pero cuando el Señor se manifieste, queremos escuchar, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que yo creo que es para que todos prestemos atención. Así que les prometo que para el próximo estudio vamos a traer a responder esa pregunta importante. ¿Por qué nos identificamos como bautistas? Somos cristianos. Seguimos a Cristo. No seguimos una denominación, ni una convención, ni a hombres, ni a apóstoles. No, somos cristianos. Pero ya que ha habido un fenómeno que ha fracturado la única iglesia de Cristo en diferentes denominaciones, y el factor que ha causado esa división son las malas interpretaciones doctrinales, entonces tenemos que saber por qué nos identificamos como bautistas. Sí, hermana. Claro. Sí, Señor. Todo eso involucra a la iglesia entera, porque uno piensa que por los que cantan no tienen responsabilidad de cantar doctrina y cantar según, porque la Biblia dice cantar con entendimiento, y todo tiene que ver de acuerdo a la doctrina. Así que se involucra completamente, prácticamente toda la iglesia. Gracias por la aclaración, muy buena. Señor les bendiga.